Seguimos con Encuentro con la Política. La desertificación a Colombia es una jugada política. Invitamos a Consuelo Ahumada, docente investigadora PhD en Ciencias Políticas, dirigente del colectivo MALO. Bueno, un saludo para Marta, para Paula, para el director, para todos los que nos están viendo en este momento, todos y todas. Mira, sí, la desertificación. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, para hablar de la desertificación, yo diría que hay que ponerlo, bueno, en un marco mucho más amplio de los últimos años, pero aquí el tiempo es muy breve. Digamos que ha sido una política de Estados Unidos que no tiene nada que ver con controlar o con acabar con el consumo de drogas, con el narcotráfico, ¿no? Con el consumo, pues por supuesto no, pero con el narcotráfico, que es lo que mueve todo esto, mucho menos, pero ha sido, y sobre todo centrada en Colombia y en México, una política estratégica para controlar a los países. ¿Sí? Después del Plan Colombia, después de todo eso, pues seguimos teniendo, digamos, el narcotráfico sigue siendo muy fuerte en el mundo entero, porque se trata de un negocio internacional, que es lo que no entiende la política antidrogas, que pretende que los países que sembradores de coca de pronto acaben con todo el problema. Bueno, pero lleguemos a la desertificación. La desertificación, realmente lo que digo yo ahí en mi artículo, es que es un castigo, una reprimenda clara al presidente Gustavo Petro. ¿Sí? Porque si uno se pone a mirar en los términos en que ellos quieren dar la lucha contra las drogas, Colombia ha incautado mucho más toneladas de cocaína que cualquier gobierno anterior. ¿Sí? Lo que pasa es que Petro lo que hizo fue, digamos, desplazar el tema de pelear con los campesinos, de reprimir a los campesinos, encarcelar a los campesinos, fumigar a los campesinos, ¿sí? Y a sus cultivos lícitos, ¿sí? Pero eso ha sido un fracaso total. Entonces, ¿qué dijo Petro? Lo que hay que hacer es centrarnos en los eslabones más fuertes de la cadena, en la incautación, en alta mar y todo eso. Eso lo ha hecho bien. Ahora, lo que pasa es que para realmente lograr que se reduzca la siembra de coca en el país, se requiere algo que Petro ha explicado muchas veces y muy bien, que es el desarrollo territorial, que es un poco lo que contempla el acuerdo de paz con las FARC. No era, después de todo lo más fuerte del conflicto, se trataba de devolver la tierra, por eso la reforma rural integral habla de eso, sí, darle a los campesinos la tierra, pero ya no basta como hace muchos años con darles la tierra, sino hay que darles ayuda, asesoría, construir vías terciarias, mercadeo, relaciones, conexiones, servicios públicos básicos, sociales, hasta internet, entra en todo eso, ¿sí? Entonces es un trabajo que para Petro ha sido muy difícil por la oposición tan radical que le han hecho, digamos, los partidos de oposición, pero también, bueno, expresados en el Congreso, pero también las Cortes, ¿sí? La Corte Constitucional, por ejemplo, le echó para abajo la reforma tributaria que hizo Petro exitosamente hace 3 años, ¿sí? Lo primero que hizo en su gobierno, ¿sí? Que le cobraba a los grandes terratenientes y les cobraba también a los productores a los grandes empresas mineras, ¿sí? Y el petróleo, les cobraba impuestos, que es lo lógico en cualquier país, pero no, lo echaron para atrás, la Corte lo echó para atrás. Entonces, Petro se ha movido entre oposición real, falta de recursos, y digamos también que se han quedado un poco los funcionarios en algunos sentidos, pero Petro va en el sentido contrario al que plantea la guerra contra las drogas para resolver el tema. Y ha llamado la atención sobre el hecho de que la mafia ahora es siempre ha sido internacional, claro, pero ahora es digamos, como un conglomerado de muchos países donde el sector financiero es muy importante. Los grandes bancos concentrados en Estados Unidos y sobre todo en el Medio Oriente, ciudades todos los capitales árabes del Golfo Pérsico se han convertido en sitios para lavar dinero. Entonces,
¿Cómo le va a convenir a Estados Unidos acabar con el narcotráfico cuando veis que le vienen los recursos en estos momentos tan difíciles? Y por último, digamos esto, es un castigo a Petro, ¿sí? Y claramente lo dice el memorando del Departamento de Estado, porque Petro va por otro lado. Le dicen que es ineficiente, lo culpan de todo el tema del narcotráfico y llaman a cambiar. Es decir, ellos saben que estamos en elecciones, es decir, llaman a fortalecer a la derecha. ¿Sí? A fortalecer a la derecha. Entonces, la reflexión para los maestros y maestras, como siempre, es que no nos dejemos impresionar por las primeras noticias, ¿sí? Y por las noticias de la ultraderecha. Tenemos que reflexionar sobre esto, entender que el narcotráfico es un problema global en donde el principal consumidor es Estados Unidos y el principal beneficiario de los recursos del narcotráfico, que además son los recursos de la venta de armas, los recursos de todas las mafias juntas, los recursos llegan al sector financiero y todo eso, y el sector financiero lo controla Estados Unidos. Es decir, eso no se soluciona fumigando a los campesinos y a las familias campesinas. Sí, Consuelo, es cierto, o sea, nosotros mismos como territorio tenemos que ser demasiado autónomos y no seguirle, como se dice, el jueguito a Estados Unidos. Consuelo, una preguntita, ¿qué implicaciones tiene esta desertificación? Sí, o sea, creo que bueno, tienen partes positivas, pero como un comienzo, pues se vienen cosas, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentaras. Mira, según el memorando del Departamento de Estado, es una desertificación, pero sin sanciones económicas. Eso lo dice, pero eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto, porque se van a venir las presiones de los organismos internacionales, del mismo gobierno de Estados Unidos, para fumigar, para erradicar, incluso para hacer más extradiciones, todo lo que ellos quieren. Estamos en un año electoral, ¿sí? No han empezado formalmente, pero ya este es un año electoral. Las primeras elecciones son en 6 meses, el 8 de marzo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Bueno, ligado a eso, liguémosle todas las maniobras del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado contra los partidos de izquierda, ¿sí? Los partidos hablemos del pacto histórico, pero hablemos de todas las organizaciones de izquierda a las que les ha quitado la personería jurídica y les ha dificultado unirse para las elecciones. O sea, es una campaña a fondo contra la izquierda y contra el proyecto de Petro. Ya ahí es una consecuencia, entonces el argumento de que fuimos desde que Colombia fue certificado que Petro no sirve, eso cae en algunos sectores, por eso es tan importante que el magisterio reproduzca estas inquietudes y le diga a los mismos estudiantes y a los padres de familia, eso no es cierto, tenemos que seguir adelante. Bueno, ¿qué más vas a ver de represión y de lo que se nos viene, en la noche oscura que se nos viene si gana el uribismo las elecciones, la ultraderecha, que es el magisterio, ¿no? Entonces, eso es así. Lo otro es que es parte de un plan que viene desde antes. Recordemos que todas las 3 cartas de Leiva, las visitas a Estados Unidos, la última fue la de los alcaldes de Medellín y de Cali, las manifestaciones de, por ejemplo, una carta que hizo la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, todo eso es contra Petro, pedían la desertificación, ¿sí? Entonces ahí tienen congresistas que están dispuestos a hacerlo, está Marco Rubio dispuesto a hacerlo y por supuesto Trump está dispuesto a castigar a todo lo que se le salga de las manos. Lo ha hecho internamente, ¿sí? Con la población estadounidense, pero también internacionalmente. O sea, se vienen días muy difíciles en la relación con Estados Unidos. ¿Qué quiere la derecha? ¿Qué quieren los gremios? Que Petro baje la cabeza, que se arrodille. Y no lo va a hacer, por supuesto. Porque además tenemos el otro conflicto que es el cerco a Venezuela. Eso está muy grave, ¿sí? Ya han derribado 2 o 3 lanchas, ¿sí? Y ellos dicen, Estados Unidos dice que es que eran narcotraficantes, ni siquiera los interrogan, es decir, matan a todos los pescadores que están ahí. Si es que es cierto que existen, porque la propaganda ha sido enorme, ¿no? Que entonces pueden inventarse cualquier cosa y decir que el gobierno venezolano está mandando lanchas
con droga, con tras de droga, lo cual es absurdo porque frente a destroyers y a submarinos y a todo eso que hace una pequeña lancha de pescadores, y por qué tienen que matarlos a todos, como dicen. Es un mensaje muy claro que estamos en días muy difíciles en las relaciones internacionales y también en estas elecciones, ¿no? Sí, Consuelo, sí, es cierto. Importante y muy relevante el tema. Desafortunadamente el tiempo es cortico, Consuelo, y es demasiado interesante. Jairito, buenos días. Buenos días, Martica. Paula, buenos días. Consuelo, muy buenos días. No la Hola, puedo dejar Jairo. ir sin hacerle una pregunta que también fue noticia en estos días, y es que de todas maneras hay unos senadores de Estados Unidos que enviaron una carta a Marco Rubio. ¿Esta qué incidencia tiene? La carta de los senadores demócratas, pues, es presión para este lado, es ayuda, ¿sí? Aquí todo lo que se haga de lado y lado incide. Digamos, hay veces que se dice, bueno, hacer una carta, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, con frente a Palestina, ¿qué sentido tiene? O tomar esta medida. Todas esas medidas se juntan e inciden a favor de, mejor dicho, en este caso, en contra de la postura de Estados Unidos de meterse en Venezuela, y ya lo hicieron también, frente a eso, o lo han manifestado abiertamente, pero también respetar al gobierno de Colombia. Lo hace también por la cuestión del sistema judicial, la cosa frente a Uribe, el juicio Uribe. Es decir, estamos en una época de mucha contradicción y mucho antagonismo en lo internacional y por supuesto en lo nacional. Entonces todo eso incide y todo eso es positivo. No debemos desconcertarnos por esas contradicciones, al contrario, nos debíamos alegrar de que haya contradicciones. ¿Qué tal todos unificados en torno a la desertificación y en torno al cerco de Venezuela? ¿No? Necesitamos que la izquierda y los sectores democráticos, incluso los sectores que pueden estar, para decirlo, en contra de Petro y todo lo demás, pero ya que esto les parece ya gravísimo, de esta intromisión extranjera tan abierta, esta intromisión de Estados Unidos tan abierta en los asuntos internos de Colombia, ¿no? Entonces, parte de la lucha, parte de la pelea, y este año va a ser intenso. Así es, y ese es un llamado para que aquí al interior del país definitivamente todas las izquierdas tienen que cerrar filas y unificarse, porque pues lo que pasó, lo que acaba de comentar Consuelo, con lo de la no certificación para el pacto histórico, es un llamado a todos que tenemos que encontrar la unidad de alguna manera y cerrar filas frente a este proyecto de las nuevas, ¿cómo es que se llama? Me fue la paloma. Sí, del proyecto que tiene el presidente Petro, del progresismo. Pues. Ya, el progresismo. Tiene que cerrar fila a eso porque tenemos que ir en ese camino y en ese proyecto. Y hay que hacer esfuerzos, porque no puede ser solamente la izquierda. Hay sectores que definitivamente no se dicen de izquierda, pero están en el proyecto. ¿Sí? Es como lo de Palestina, ¿no? Puede haber el rechazo al genocidio, pues proviene de sectores que no serán de izquierda nunca, pero es que esto ya trasciende cualquier instancia mínimamente democrática del Estado de Derecho, del orden internacional. Entonces, eso hay que entenderlo, aprovecharlo y no pelear por cosas que en ese momento no son las más importantes, ¿no? Lo digo para Colombia, lo digo frente a la desertificación y lo digo también frente a los temas internacionales. Así es, Consuelo, muchas gracias. El ejemplo queda aquí en Bogotá, en la movilización social que hizo la ADE, la Asociación de Estudiantes y Trabajadoras de la Educación. Fue ejemplar, claro. Puede cerrar filas frente a las agresiones de la derecha. Ahí está el ejemplo de que la unidad sí puede lograr. Sí, señor. Consuelo, muchas gracias. Martica, gracias. Bueno, Jairo, a ti, Consuelo, muchas gracias por esta información tan importante y esperamos tenerte en los próximos programas para que nos sigas actualizando. Gracias a ustedes, aquí a la orden siempre. Bueno, un abrazo fuerte, Consuelo. Bueno, que estén bien.